Continuamos en este Vigo a debate hablando de ese plan antitabaco que está impulsando el Gobierno central y que, por cierto, muchas comunidades autónomas no están de acuerdo, entre ellas Galicia, que está entre un sí y un no. Y hay un punto que me llama la atención, que es incorporar a la cartera básica de prestaciones farmacéuticas los medicamentos adecuados para el tratamiento de la adicción al tabaco y facilitar su disponibilidad. Martín, ¿crees que esto es bueno? Que haya más acceso, porque claro, también puede decir alguno, oye, que estamos medicalizando mucho a la sociedad. Sí. Si ahora le abrimos el abanico a tomar, lo que sé, pastillas, ¿no?, para dejar de fumar. A ver, yo creo que es una medida última dentro de ese proceso, ¿no? Yo creo que las primeras medidas deben ser enfocadas a no facilitar el hábito tabáquico, a medidas de campaña de que el tabaco es malo. Es decir, es que, fijaos, ya se han dicho cifras, pero es que el tabaco está relacionado con el 90% de la mortalidad por cáncer de pulmón, el 50% de enfermedades del corazón y el 30% de otros cánceres. Es decir, eso lo vemos así y pensamos en 3 de cada 10 personas de otros cánceres, 9 de cada 10 de cáncer de pulmón, en 5 de cada 10 enfermedades coronarias, ¿no? Y no acabamos de asumir que eso pueda ser así, ¿no? Entonces, el concienciar de que eso es así, hacer campañas en ese sentido, seguramente sea la mejor medida. Después, habrá que poner medidas para deshabituación, es decir, ya hay en muchos hospitales, lo hay aquí en el Álvaro Cunqueiro, en el área sanitaria de Vigo, consultas para ayudar a dejar de fumar, lo hay también en la Asociación Nacional contra el Cáncer, también hace cursos de deshabituación. Y como última medida, pues tenemos también la implementación de medidas porque es difícil dejar de fumar. ¿No? Es decir, no es fácil, y implantar medidas que ayuden a dejar de fumar, y entre ellas están pues, medicación como la que mencionan ahí, que ya está implementada también, lo está implementando. Otra de las medidas que está avanzando, empaquetado genérico del tabaco, de las cajetillas. Sí. ¿Crees que eso va a ayudar a que la gente...? Ya hay estudios. Que sí, que ayuda. En Australia y en el Reino Unido que dicen que eso ayuda a que se deje de fumar. Es decir, eso es una de las medidas que ha causado polémica, porque dicen esto va a dejar... No, pero es que ya hay trabajos en sitios donde se ha hecho y que se ha visto que eso puede ayudar a dejar de fumar. Es decir, no estoy fumando un Marlboro o no estoy fumando un Winston o tal, eso pues yo creo que sí que ayuda, ¿no? O puede ayudar. César dejó de fumar, entonces nos puede decir cómo es ese proceso. ¿Hace falta algo de medicación, medidas como estas que lo estamos comentando en el empaque, de que las cajetillas pues sean genéricas? Bueno, hay que reconocer que es una adicción como tal, y quien fuma es adicto y debe ser tratado un poco como tal, ¿no? Es verdad que depende del grado de adicción que tengas, pues te puede resultar más complicado o más fácil. En mi caso particular estaba harto, y por normativas en ese tiempo tenía que viajar a yo dejé de fumar porque fui a una feria de Londres de turismo y en la feria no podía fumar, y luego en el hotel tampoco podía fumar. Entonces no tenía más remedio que salirme fuera a fumar. Y salirme fuera a fumar en Londres lloviendo era como un poco absurdo, porque te enciendes el cigarro y te cae todo el agua encima. O sea, no es... Entonces llegó un momento que dije, ¿qué pinto yo aquí fuera? Estoy haciendo el gilipollas. Y no fue tampoco por un tema sanitario, sino por el sentido de decirme, soy una mierda adicto y esto lo tengo que dejar porque estoy hasta los cojones. Los cojones de pasar frío en la calle. No del cigarrillo. No del cigarrillo, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, tomé la decisión y lo dejé, ya está, punto. Es una cuestión de tener fuerza de voluntad. Pero es verdad que mucha gente, pues en el día a día, pues probablemente, luego me costaba mucho, si soy presidente de hostelería, visito a asociados y estoy con ellos a la comida, a la cena, con las copas. Bueno, pues cuando llegaba el momento copas, o pues el café, sí, o el desayuno, echaba de mucho de menos el desayuno, mi tostada, mi cafecito, y si estaba en una terraza, en mi periódico, tal, y mi cigarrito. Y eso realmente sí que todavía yo creo que lo echo de menos. Pero es una cuestión de fuerza de voluntad y realmente tiene muchas cosas positivas, el no oler a tabaco durante el resto del día, etcétera, ¿no? y saber tener un poquito más de olfato y poder saborear las cosas, tiene muchos beneficios. Y luego para la salud, pues yo ahora hago bastante deporte y la verdad es que impensable si fumase. Otra de las medidas que se habla, o que se hablaba, mejor dicho en pasado, era la subida del precio de los cigarrillos. He visto un dato que los impuestos al tabaco subieron un 122% desde 2005, cuando se aprobó la primera ley de prevención y limitación del consumo, pero leía noticias, y además fueron hace escasos días, de que el Gobierno ha parado, y a instancias del Ministerio de Hacienda, esta medida, que creo que las cajetillas en España están baratas, entre comillas,
respecto a otros países europeos. Manuel, ¿tú crees que aquí echas de menos eso, que se haya un poco frenado, que a lo mejor como estas medidas para impulsar a que la gente deje de fumar no se vaya a tocar, por ahora aparece el precio de las cajetillas? Antes de contestarte lo del precio, hacer dos matizaciones con respecto a la pregunta anterior. Sí, sí, claro. Fíjate, lo más importante, y lo decía Martín, es decir, es verdad que tenemos personas adultas que fuman, ¿vale? Y es verdad que esas personas, muchas de ellas tienen lo que denominamos una comorbilidad o patología dual, es decir, tienen una patología y además tienen el consumo de tabaco. Por ejemplo, sabemos que está muy relacionado todos los trastornos del estado de ánimo, depresión y ansiedad con el consumo de tabaco, ¿vale? Entonces, tratar solo el consumo de tabaco sin tratar la ansiedad, pues lo que no va a implicar es que las personas recaigan. Por eso, este tipo de tratamiento farmacológico y también psicológico, que es a donde quería llevar, pues realmente son fundamentales. Porque un poco lo que decía César, y es verdad, es decir, no se trata tanto de dejar un comportamiento, que es en este caso, sino es cambiar el estilo de vida. César hizo algo muy inteligente por su parte, y es dejar el tabaco, pero sustituirlo por el deporte. Eso es lo que intentamos. Para este tipo de personas, de consumidores, son los que no suelen recaer. Aquellos que solo dejan el tabaco sin cambiar su estilo de vida, es muy probable que antes o después vuelvan a recaer. Por lo tanto, es muy importante esto de entender que es necesaria en muchos casos el tratamiento farmacológico. Vale. Casi diría imprescindible, sí, en muchos casos. Y de hecho hay mucha evidencia científica. Lo segundo más importante, tenemos que llegar a... Sabemos hoy en día, porque los datos científicos que tenemos, es muy probable adivinar o intuir qué alumnos de secundaria van a ser consumidores de tabaco. Es decir, porque es una cuestión de screening, ¿no? Y sabemos, aquellos que tienen una baja autoestima, por ejemplo, aquellas chicas que se ven gordas, porque ¿qué circula en el mundo juvenil que hace el tabaco? Que fuma la de gafa. Exactamente. Eso, a una adolescente, como le llegue eso, de que se ve gorda, en el momento que cree que teniendo cigarrillo yo adelgazo, ya no hay nada que pueda parar eso. Por eso es muy importante detectar, realizar un screening en secundaria para hacer intervenciones de lo que denominamos prevención indicada y selectiva, llegar a ese tipo de alumnos, sí, para romperle este mito. Eso era la primera parte. La segunda, con respecto al tema del precio y al empaquetado genérico, sin lugar a dudas, los datos, como decías Martín, son clarísimos, donde el hecho de que haya un empaquetado genérico, muchos fumadores, pues ese valor simbólico de fumar un Marlboro tal, eso se te viene abajo. El tema del precio es fundamental, ¿vale? ¿Qué sucede? Muchas veces comparamos, no, es que el tabaco en Francia cuesta 10 euros, ya, pero si el salario mínimo en Francia está en 3.000, pues resulta que aquí estamos en 1.200, es bastante más caro consumir en España que consumir en Francia. Entonces, siempre tenemos que ver el precio del tabaco en relación al salario del país, ¿vale? Entonces, muchas veces los consumidores, no, es que en Francia, ya, pero es que allí ganan 3.000 euros, es decir, de 3.000 y a 10 comparado a 1.205, pues es bastante más caro, ¿no? Entonces, la principal medida que causa, que tiene efecto, son tres variables, pero una es la accesibilidad, que sea accesible el tabaco. Pregunto, ¿dónde no podemos comprar tabaco? Pasa con el alcohol, si queremos, no voy a mezclarlo todo, sí, pero es que en España, es que en Galicia se puede comprar alcohol en las gasolineras. Pero es que además el segundo es el que sea accesible, pero la cuestión es que sea asequible. Es decir, ¿qué supone para una persona depositar 5 euros cada día, o sea, 1.820 euros al año en tabaco? Entonces, 5 euros al día, depende para quién, es muy caro o no. ¿Por qué no quieren subir el precio? ¿Por qué el Ministerio? Porque automáticamente sabemos que si subimos el precio del tabaco, ¿qué puede aparecer? El tabaco de contrabando. Que ya hay, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde está, qué variable tiene que tener en cuenta Hacienda? Que si por un lado subo mucho el precio del tabaco, entonces automáticamente me puede aparecer el tabaco de contrabando, y es muy probable que lo haga. Por eso, por ese tipo de medidas y en España más, porque tenemos toda la... Bueno, que os voy a contar de nuestra historia con respecto al contrabando de tabaco, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay ese tipo de medidas, pero realmente sabemos que son las más eficientes. Reducir el número de puntos de venta de tabaco, es decir, yo no puedo comprar tabaco en un supermercado, yo no puedo comprar tabaco en una gasolinera, yo no puedo comprar tabaco... El tabaco hay que poner puntos muy restringidos, y segundo, subir el precio, sin lugar
lugar a dudas. Pero hay que subir el precio de acorde, buscando un equilibrio, porque si no se puede disparar el tabaco de contrabando. Y lo más importante, esas dos medidas son muy importantes, pero tenemos que aumentar la percepción del riesgo del consumo de tabaco. No debemos cejar en el empeño de que todos los días aparezcan medidas y programas y campañas y se debata sobre lo perjudicial que es el tabaco, porque las tres son fundamentales. Si sacamos una de ellas, todo esto se nos cae abajo. ¿Coincides, Martín? Sí, sí, totalmente, ¿no? Es decir, yo creo que el fomentar el conocimiento sobre los daños que causa el tabaco es algo muy importante, el tabaco y otras sustancias que causan cáncer. Es decir, si controlamos todas las medidas que son evitables, tabaco, alcohol, una correcta vacunación, la exposición al sol, etcétera, etcétera, al final la mortalidad por cáncer se cae hasta un 30%, es decir, que es algo tan importante como medidas que tenemos en nuestra mano impactan de forma muy importante en la sociedad con la educación, ¿no? Y algo que comentaba antes Manuel, y te aludí a ti, Martín, que tus pacientes cada vez son más mujeres, por tanto, o sea, ese consumo que está bajando en hombres y en mujeres, ¿lo notas en tus consultas también? Lo vemos, sí. Es decir, yo llevo ya unos años, decía que era mayor, yo no sé si seré más, o creo que soy más, pero yo empecé en la oncología, fijaos, en el año 92, cuando empecé a hacer la especialidad, y era muy raro ver una mujer con un cáncer de pulmón, ¿no? Veías básicamente hombres, era con diferencia. Y ahora sí que estamos viendo que tanto la incidencia como la mortalidad va disminuyendo en hombres y estamos viendo los efectos de la incorporación más tardía al hábito tabáquico de la mujer y vemos que está incrementándose un poco. Tal es así que en Europa es casi la principal causa de mortalidad por cánceres en mujeres es el cáncer de pulmón prácticamente, ¿no? Cosa que antes era impensable, no era así, ¿no? Sí, sí. Te he preguntado a César por los cigarrillos electrónicos, los vapeadores. ¿Qué va a pasar con las cachimbas y las sisas que tienen algunos establecimientos? ¿Tú crees que eso es algo que se debería acabar con ello? O... Bueno, sinceramente creo que sí. Nosotros estamos teniendo bastantes problemas derivados de las indefiniciones a nivel legal muchas veces que nos encontramos y las propias normativas. Tenemos muchas normativas y muchas de ellas no bien redactadas y eso nos genera muchos problemas. Las cachimbas, como bien decíais, ha sido una salida que ha habido para darle cabida a una tipología de cliente que estaba solicitando pues, fumar algo dentro del establecimiento. Entonces al final pues el hostelero al final dice, bueno, pues compro unas cachimbas y como está medio legal nada más, pues bueno, pues a ver qué pasa. Y de ahí ha venido la moda, no ha sido por otras circunstancias, ¿no? Y eso se hace en terrazas y normalmente se hace en establecimientos con un perfil de gente bastante joven. Sí. Va a ser muy raro que encontremos a gente de nuestra edad fumando cachimba. O sea y por ello además tampoco tienen mucho control de qué es lo que se están fumando, porque dentro de la cachimba puede haber tabaco, puede haber... no hay control ninguno, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas deberían estar mejor controladas, ¿no? También es verdad que dentro de las propuestas, y echo de menos algo que habéis comentado, probablemente si se hace ahora una subida, pues podrían dedicar a lo mejor el 1% o el 0,5% de los ingresos extras que genera esa subida de tabaco, precisamente para hacer campañas que a lo mejor tienen que ir a esos instagramers y youtubers y influencers para que hablen precisamente de los problemas que genera estas adicciones y no solo los problemas, sino además el daño que hace a toda la sociedad y a nivel de salud, todos los recursos que son necesarios para combatir esto y con todos los costes añadidos que lleva la sanidad pública, etcétera, ¿no? No solo por su salud, sino a veces por el bienestar de todos, ¿no? Nos falta mucha campaña de marketing. Hoy estamos hablando aquí, vamos a estar una hora hablando del tabaco, pero es una pena que no tengan estandarizado un sistema de promoción y publicidad acorde con la situación de emergencia con la que Sanidad decide, tenemos que hacer algo que esto se nos está escapando de las manos. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de campaña, sube un poquito el precio, pero guárdate para hacer publicidad y promoción de todo esto, porque esto va luego a una hucha, que no se sabe muy bien, es la hucha de todos.
Pero claro, va a presupuestos generales y como va a presupuestos generales, pues te lo gastas en mil cosas más. Se hablaba de promover iniciativas también en este plan. No sé si con ese dinero, pero que sí que se quiere aumentar esas campañas de sensibilización. Claro, pero automáticamente tener presupuesto asignado en función de los ingresos generados y con eso ya tienes una financiación eterna para precisamente luchar contra las grandes industrias tabaqueras, etcétera, ¿no? Qué lástima que si me están escuchando que para la próxima... Sí, sí. Iba a comentar que se trató, pero finalmente parece que se ha descartado porque lo pedían algunas comunidades autónomas, regular el consumo de tabaco en espacios privados como los vehículos y el domicilio. ¿Se debería entrar ahí o no? ¿O es que, claro, ya es algo tan personal que eso es incontrolable? Pues, en mi opinión, yo creo que sí, siempre y cuando haya... Es decir, tú primero no fumes. Ahora, si vas a fumar, no fumes delante de otras personas, ¿no? Que no fumen. Y sobre todo cuando haya personas como menores, ¿no? Es decir, yo es que me acuerdo de ir en el coche con personas fumando de niño, sí. Y eso es que incrementa riesgo de patología pulmonar, de otitis, conjuntivitis, efectos a largo plazo. Los niños. Queremos parecernos a nuestros padres y me acuerdo del niño que fumaba en el coche, claro. Claro, si tú asumes un riesgo, pero asúmelo tú solo, no se lo acerques a otro. Pero ¿cómo evitas que se fume en un coche? Es que ¿qué va? ¿Ver un policía, una cámara? A mí no me multan por coger el móvil. Sí, también. Pues esto seguramente haya formas de detectarlo también, ¿no? A mí me han puesto una multa una vez parado en un semáforo por ver un mensaje. Pues seguramente eso se pueda controlar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se puede hacer. Yo creo que es importante, es que es un espacio tan cerrado, además un coche, ¿no? Sí. O una casa, un salón donde puede haber niños o gente que no fuma. Claro, sí. Creo que eso es más difícil de regularlo, pero debería estar... El problema es que seguramente el niño que va con su padre o su madre fumando en el coche, seguramente fume también su madre y su padre en casa. Claro. O sea, y al final estás todo el día respirando y sabemos el efecto, el daño que causa el ser fumador pasivo, ¿no? El humo secundario. Y terciario, porque luego eso queda, si te fijas, queda impregnado en todo el coche y queda impregnado en las cortinas y en los sofás. Bueno, se lo veíamos antes como en los restaurantes, era un olor... Ya has estado por ahí. Era increíble. Entonces, todo lo que sea reducir la exposición al humo a menores, es que no hay lugar a dudas. Y el derecho del menor es a respirar, de cualquier ciudadano, pero de un menor sobre todo, a respirar aire puro. Entonces, ¿no entendéis que esto se haya tirado para atrás? Yo recuerdo que esta medida se propuso en la primera vez que recuerdo, ya hace unos años, en el País Vasco, que es la sociedad oncológica, no sé si le habían propuesto eso, y el propio se debatió en el Parlamento Vasco, y la presión de la industria, porque habían presentado sobre todo a los de la pelota vasca y todo, pues habían, los habían puesto por delante, ¿no? Los consumidores como para defender, y al final se echó para atrás. Pero eso es verdad que yo creo que es una medida necesaria y sobre todo justa, sobre todo para proteger a los menores. Sí. Yo, si me das... Claro, por supuesto. Yo es una de esas cosas que habría que ir apretando la tuerca poco a poco. Y apretar así a que te digan lo que puedes hacer o no en casa, o lo que puedes hacer o no hacer con tu hijo, porque entramos en un terreno muy complicado de legislar, y hasta qué punto si los padres se van a la ventana a fumar, porque son fumadores, o al balcón, o si fuman delante del niño a mitad del desayuno mientras le ponen una tostada, me refiero... entonces, y sobre todo, vale, esto dentro de ese ámbito, ¿cómo lo vigilas, cómo lo sancionas? Esto al final va a ser un arma entre divorciados, que uno le va a pedir la demanda al otro porque el otro fumaba, y, o sea, muy difícil de hacerlo en el ámbito privado. Yo lo veo muy complicado por el momento. Yo creo que tarde o temprano será tan sencillo como decir, está prohibido fumar, punto y final. Sí. Si fumas, pues tienes una sanción que irá dentro de su... Pero yo creo que estamos todavía muy lejos de poder decir que en el ámbito privado se pueda sancionar a una persona casi por casi nada. O sea, sí, pero una cosa es que se implemente esa medida o se intente implementar, y otra luego cómo llevarla a cabo, ¿no? Yo creo claro. Hay que ser garantista con el menor, con las personas... Sí, yo creo que, pues vuelvo ahí al principio, yo creo que lo que hace falta, y es mucho más fácil, creo, concienciar a la ciudadanía con un buen presupuesto, que no obligar a la ciudadanía a base de legislaciones y de normativas, que muchas
muchas son absurdas y muy difíciles de cumplir, en general. Ahora ya, de hecho, es difícil, si tú vas en tu coche y no eres fumador, que alguien que fume, te fume en el coche, ¿no? Es decir, que ya... O si lo hace, pregunta, por lo menos. O por lo menos ¿puedo pregunta, fumar? ¿no? ¿Os Sí, sí. importa? Afortunadamente es que... Y vas a sí. 20 para que, y te estás cagando en él, ¿sabes? Por diciendo, la leche. Y dices, mira, paramos ahí un rato y te fumas el cigarro y seguimos. Sí. Eso es, yo creo, lo más habitual. Eso es muy importante. Ese concepto que denominamos desnormativización, desnormativizar el consumo en cualquier espacio, en cualquier punto. Sí. Y esto se consiguió con mucho esfuerzo, mucho trabajo, no nos olvidemos. Y España es un país donde, al depender tanto del turismo, que es un poco lo que hace la industria, y hay tal el potencial, ¿no?, económico de la industria, de la hostelería es tan fuerte que realmente la industria se apoya en eso, es decir, realmente siempre pone por delante la cuestión económica, ¿no? Es decir, esto va a repercutir económicamente y tal. Y vuelvo a repetir, es mentira. Es decir, los datos que tenemos hoy en día es que que la población deje de fumar es un beneficio para todos, incluido para los hosteleros. De todas maneras, a corto plazo, al sector turístico siempre afecta. Afecta una guerra lo que te afecta es no tener sol, lo que no te afecta es no tener piscinas. Y te puedo decir lo que afecta o no al sector, a lo mejor a nivel médico no, pero a nivel turístico sí te puedo decir lo que afecta. Y lo que afecta es que en ningún país de Europa en las terrazas está prohibido fumar. Y cuando un turista francés o alemán que tiene el hábito de fumar se encuentra, por sorpresa o no, porque llega a un país donde cree que puede fumar en una terraza, pongamos Baleares, no Galicia, sino Baleares, muy turístico, llegar allí, y en su terraza le sancionan por fumar, se va a montar una gorda y muchos franceses, italianos y franceses, italianos e ingleses, van a decidir buscar otro destino donde no tenga ese problema. Y eso nos pasa constantemente. Cuidado, estoy de acuerdo todo esto hay que medirlo en sus circunstancias, porque ahora mismo España se está beneficiando de una situación política como es la de Israel, donde hay guerra, y hay otros países que no tienen nada que ver, pero a Grecia ya está muy cerquita. Entonces, en vez de ir a Grecia, ¿por qué no nos vamos para Italia o para España, que tan cerca, o vas a ir a Túnez de vacaciones? Pero bueno, yo creo que me pregunto, o sea, todo esto influye, sí. Ahora nos va bien, pero por unas circunstancias excepcionales que no tienen nada que ver. Pero en igualdad de condiciones, y la situación, probablemente ahora pones la prohibición, primero que haya sanciones, porque, a ver, si en Baleares, la policía municipal tiene los huevos de sancionar a todos los turistas franceses o alemanes que estén allí. Habría que verlo, la aplicación práctica de las cosas. A lo mejor aquí, si son 4, pues bueno, vamos y les sacudimos. Pero la realidad es que masivamente no se iba a aplicar la norma. Esa es la realidad. Y luego habría que ver si esa norma iba a ir contra el hostelero o contra el francés, porque como va a entrar el hostelero sí que tienen un problema, porque el hostelero va a votar a otro. Esto es así. El primer año no va a pasar nada, el segundo no sé, el tercero a lo mejor hay cambiado de color. Y va a ser otro que esté apoyando otra norma distinta. Entonces, todo eso hay que saber gestionarlo. Entonces, yo sigo diciendo que hay que apretar, pero cuidado, que cuando salen directrices, y estoy harto de verlo en mi sector, directrices, recomendaciones europeas, de normativas europeas, España somos los primeros en aplicarlas y nos dejan en desventaja competitiva muchas de las veces. España siempre es el último país, país de materia de turismo te voy a sacar unas cuantas, te saco un listado que lo flipas. España siempre es el último país en implementar todas las medidas para reducción del consumo de tabaco, tanto de la Unión Europea como de la Organización No, yo no estoy hablando de tabaco, Salud. estoy hablando de normativas en general. Siempre, en el consumo de alcohol exactamente igual. España siempre es el último país. ¿Por qué? Porque justamente hay una presión enorme con respecto a la las terrazas en toda Europa, que hasta que yo sepa, creo que Suecia. Puede que haya algún país que tienen prohibido tal, pero el resto, en Francia, en Italia, en Alemania, en Grecia, las terrazas fumato Cristo. Entonces, bueno, que se puede legislar, habrá que legislarlo, pero también estaría de acuerdo en que esto se hiciera a nivel europeo. Todos de una tacada. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, lo que no puede ser es que un país vaya haciendo y nosotros no, estoy de acuerdo. En el Reino Unido ahora van a prohibir que el que haya nacido más allá del 2009 pueda comprar tabaco. Fijaos que ya son personas de 15 años, que aquí en España hay estudios que de 14 años hay un 30% de chicos, de niños, que han probado el tabaco y algunos fuman. Ya, y el botellón, y saca normativas y ahí estamos. Ya. Es que, por eso yo las normativas creo más en la concienciación y bueno, en el marketing al final, ¿no? Tenemos que vender y saber capaces de vender
algo y hay que luchar, lógicamente, contra una industria que está en contra, pero es que ellos tienen un presupuesto tremendo y bueno, la parte institucional, pues bueno, tiene el presupuesto que considere, pero es mucho más fácil y más sencillo sacar una norma y obligar a un cumplimiento de una manera artificiosa que luego nadie cumple y que pues al final lo que se trata es que todos seamos piratas, ¿no? Bueno, es verdad que este sector es muy pirata, porque la hostelería... La picaresca española, ¿no? Te pongo un ejemplo, que esto, que todo el mundo lo sepa, porque a veces no se saben estas cosas. Las terrazas de Vigo llevan sin licencia 3 años. Todas las terrazas de Vigo. ¿Por qué? Por un problema, no sabemos, en el ayuntamiento, tú pagas la tasa y luego no te llega la licencia. Desde hace 3 años. Entonces dices, bueno, ¿de verdad que me vais a obligar a controlar a mis clientes cuando todavía no soy capaz de sacar de mi propio ayuntamiento la legalidad para explotar este espacio? Y no somos capaces, Entonces, bueno, hay muchas normas, hay muchas leyes, pero que sean reales y que nos sirvan, yo desgraciadamente veo muy pocas. Y de hecho, bueno, es que ahora mismo ser hostelero es todo un milagro, porque normativas sanitarias, hay que estar al día, normativas nutricionales, que ya entramos ahora con normativas nutricionales obligatorias, bueno, alérgenos, o sea, tienes que tener un laboratorio, no una cocina, que ya es importante. Bueno, dentro de eso tienes que saber de riesgos laborales, cuidado que ese camarero que sale y si está fumando la gente en la terraza te puede denunciar. O sea, aquí, ¿sabes? Pero bueno, no sé si me compensa en algún momento dado ser hostelero, porque estos tíos realmente son supervivientes natos, porque es muy difícil con todas las normativas que salen todos los días estar al día de cumplimiento de otras normativas. Y esto, más normativas, yo soy un poco reacio, joder, una buena normativa, bien consensuada, bien hablada y con presupuesto para mentalizar al que tiene que cumplirla, pues lo veo bien. Sí. Bueno, para ir finalizando, si queréis 30 segundos y acabamos, que César ya ha hablado mucho ahora. 30 segundos cada uno y despedimos. ¿Mensaje final o que queréis mensaje comentar? final, cualquier medida destinada a fomentar el que la gente no fume, a educar a que la gente vea que el tabaco es algo malo, pues es una buena medida. Y si esa medida también va enfocada a disminuir el riesgo, si tú fumas, de que los demás fumen o inhalen el tabaco que se exhala, pues también es bienvenida. Yo dos puntualizaciones, ¿no? La primera, diría a los jóvenes, ¿vale? Que no se dejen engañar por ese valor simbólico, ¿no? Que nos enseña la industria a darle ese cigarrillo, ¿no? Realmente los fumadores, cuando tenemos el cigarrillo en la mano, realmente lo que están ingiriendo es nicotina, que es una droga que va a alterar el sistema nervioso central, que va a generar dependencia, que tiene una altísima relación con enfermedades cardiovasculares. Va a generar alquitrán, es decir, ahí hay una sustancia llamada alquitrán, también en el cannabis, que va a generar cáncer, antes o después. Lleva un montón de productos químicos para que el tabaco tenga ese sabor especial y no se estropee, y eso va a alterar y va a matar los cilios y va a generar problemas respiratorios, y va a ingerir monóxido de carbono, que al final eso es lo que roba es el oxígeno de la sangre. Por lo tanto, no tiene nada positivo el consumo de tabaco, y ese valor simbólico que le damos de que nos ayuda, realmente es todo mentira. No tiene nada positivo el iniciarte en el consumo de tabaco. Y sobre todo animar a los fumadores a que lo abandonen. Si no pueden por ellos solos, que es muy complicado, hay que reconocerlo, pero hay grandísimos profesionales en la sanidad pública española y en la privada, y que hay muchos medios efectivos para dejar de fumar y sobre todo para dejar de fumar e incluso cambiar el estilo de vida. Y sobre todo decirle a los hosteleros que realmente, de verdad, aunque todas las medidas que vayan en contra del consumo de tabaco no les van a perjudicar para nada, aunque la industria del tabaco les haga creer que sí y les ayude, ¿no? a creer que sí, ¿no? Pero realmente no, sabemos que no para nada, al revés, el ciudadano tiene más dinero en el bolsillo y ese dinero lo va a invertir pues en su tiempo de ocio, evidentemente, irá mucho más a tomarse algo con su familia, e incluso a cenar y a comer, etcétera, etcétera. Y que no se lo lleve una industria que lo único que genera es muerte y enfermedad. Manuel, Martín y César, un placer, Gracias a los tres por estar aquí hablando de este plan antitabaco que va a dar más que hablar. A lo mejor hacemos otro debate en un futuro, cuando esté ya todo un poco más cerrado y haya más plazos y más cosas en concreto. Y la semana que viene, más Vigo Debate aquí en Televigo. Os esperamos. Adiós.